buenos días. Vamos a ver y reflexionar sobre el Evangelio del evangelista Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían, es un fantasma, y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida, tranquilícense y no teman, soy yo. Entonces le dijo Pedro, Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Jesús le contestó, ven. Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó, Sálvame, Señor. Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo, Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente y a nuestro corazón para hacer vida esta palabra que hoy nos ha regalado. Decimos, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la faz de la tierra. Que así sea. Pues vamos a meditar un poquito este texto que hemos escuchado del evangelista Mateo, que nos muestra algunas cuestiones importantes sobre la profundidad y la fuerza de nuestra fe, más en estos momentos en los cuales estamos viviendo. El texto comienza a través del momento en el cual Jesús despide a sus discípulos, ¿verdad? Después de haber realizado el milagro de la multiplicación de los panes. Recordemos que los discípulos habían sobrado 12 canastos y los discípulos portaban esos 12 canastos y Jesús los va a despedir y les pide que vayan a la otra orilla. Aquí es interesante porque los canastos que llevan los discípulos es el milagro de la palabra. Después ese milagro había sucedido, como lo habíamos visto en el domingo pasado, a través del momento en el cual las cosas, por más limitadas que sean en las manos de Jesús, se multiplican y trascienden. Y no solamente eso, sino que todavía llegan a sobrar para tanta gente. Por eso que estos discípulos van con el milagro de la fe, pero también es puesto a prueba. Jesús, ¿verdad? Los deja que se aparten y los manda a la otra orilla. Aquí es interesante porque la otra orilla que, tomando el comentario del biblista Fernando Armelini, nos muestra, la otra orilla significa ir al este, es decir, a un lugar donde están la tierra de los paganos. Y es ahí es donde entonces, al ir allá a esa orilla, recordemos que ya es noche, ¿verdad? Porque al atardecer había venido la comida y Jesús se retira, pues sobre todo a una montaña a orar. En esa montaña representa la presencia de Dios, ¿verdad? En donde Jesús está. Recordemos que el texto se escribe 55 años después de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Por eso los discípulos no van en la barca con Jesús. Los discípulos van en la barca por un lado y Jesús en la montaña por el otro, como signo de un Jesús resucitado 55 años después. Los discípulos se extienden y como decíamos, pues van a la otra orilla y en la otra orilla los vientos son contrarios, ¿verdad? Pero sin embargo es un lugar a donde los discípulos no quieren ir, pero Jesús les indica. Van desarrollando la navegación, ¿verdad? Los que van, especialmente Pedro, ¿verdad? Santiago, Juan, los hijos de Zebedeo saben del mar y saben dominar el mar, por eso supieron medirlo en ese momento.
Sin embargo, pues después de navegar varias horas, dice el texto, que era en la noche, era ya muy oscuro, ¿verdad? Aquí otros textos o otros comentarios manifiestan que era la cuarta vigilia de la noche. La cuarta vigilia de la noche sucede entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Quiere decir que si los discípulos por ahí se han de haber embarcado entre las 8 o 10 de la noche para ir a la otra orilla y navegar creyendo que estaba el momento apto, pues en un momento a otro, 7 horas de estar navegando para llegar entre esas horas es un momento muy pesado. Por eso las fuerzas ya no las tienen y lo superan las fuerzas del viento, las fuerzas del mar y sobre todo lo frágil que también es la barca. Es interesante porque es a mitad del camino donde la barca es sometida tanto por el mar como por el viento. Es aquí interesante porque el término que se utiliza en griego es el término basanesomenón, que significa, ¿verdad?, someter a la prueba. Y someter a la prueba viene este verbo de un verbo que se llama basanos, que era una piedra que se ponía este, para poder probar si los metales eran oro, ¿verdad? O eran un falso oro que no tenía valor. Por lo tanto, pues esa piedra viene siendo esa prueba en el cual el mar y los vientos someten a toda la barca, de tal manera causándoles una fuerte inestabilidad y viendo si la fe de los discípulos que habían recibido el milagro y que habían visto la presencia de Dios, pues realmente era una fe fuerte. Por eso Jesús los invita a que vayan solos a esa barca, ¿verdad? Y sobre todo a que sean sometidos por esa prueba. Es interesante porque en ese tiempo en el cual está escribiendo el evangelista Mateo, pues ciertamente también hay unas pruebas muy fuertes. Los fariseos que estaban siendo convertidos al cristianismo, pues no estaban siendo fieles en ese momento a las comunidades cristianas e iban y venían y no eran firmes en su fe. Y por otra parte, los cristianos tenían que ir a afrontar, pues sobre todo las resistencias que tenían los paganos en ese tiempo para poder unirlos a la fe, por lo cual la barca de las comunidades cristianas también era sometida a la prueba en un Jesús que había muerto y resucitado hace 55 años cuando se escribe el Evangelio y que el evangelista Mateo trata de conservar pues la fe, diciendo la fe de nuestras comunidades cristianas son momentos de prueba. El mar, la prueba más grande que tienen los cristianos es la dimensión de la muerte, porque el mar eso es lo que representa la muerte, lo que no se puede controlar, y la oscuridad representa lo incierto, las dudas. Por lo tanto, eso se involucra los temores que los seres humanos tenemos a lo largo de la naturaleza, ya sea la naturaleza externa con la que vivimos, pero también la naturaleza interna que nosotros tenemos de no dejar de existir, de seguir existiendo para los demás y seguir viviendo este mundo con los entes con los que nos acompañamos, con los que vivimos. Pues es así que se va afrontando las adversidades y las pruebas, pero sobre todo se va enfrentando en un momento también en el cual ya los discípulos están cansados de haber remado tanto y sobre todo también de no poder ver si van a llegar a la otra orilla que es el deseo. Lo interesante aquí es que van con un espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios se manifiesta a través de la presencia de Jesús, quien resucitado se les acerca, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión es que no pueden los discípulos ver a Jesús porque están llenos de miedo, llenos de temor, ¿verdad? Y ese es un problema que tenemos los seres humanos. A veces no somos objetivos o bien no podemos ver más allá de las cosas porque las emociones nos invaden y los miedos también nos invaden porque tenemos miedo a fracasar o a perder la vida en las pruebas que vamos viviendo. Por eso es interesante el texto, cómo nos va haciendo pues muestra una pedagogía, un camino de lo que significa superar las pruebas de la vida por más que tengamos. Es ahí donde Jesús se les acerca y los discípulos viéndolo como fantasma, lo ven y lo reconocen, pero especialmente quien lo reconoce es Pedro diciendo, es el Señor. Es interesante que aquí es el discípulo, es Jesús, ¿verdad? Quien también los llama y les dice, tranquilícense, no teman, soy yo.
Si el miedo es el motivo de la tormenta, el sufrimiento y la prueba, la tranquilidad y su presencia es el motivo especialmente también de el no temer, el tener la confianza. Aquí es interesante porque esa luz de ese fantasma pareciera que no es algo real, pero que existe. Y muchos de nosotros los cristianos también podemos tener esa parte, ¿verdad? Pues sí, yo sé que Jesús existe, yo sé que Dios existe, pero ¿y dónde está en estos momentos? ¿Verdad? He escuchado mucho hablar de él y a lo mejor está alejado. ¿Será producto de mi imaginación o será cierta su existencia cuando estoy viendo que estas situaciones, por más complicadas, me están pasando y no veo cuándo vaya a terminar? Sin embargo, Jesús, ¿verdad? Aquí en esta parte, ¿verdad? El hombre rete y dice, Señor, le dice, pero si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua. Aquí es interesante porque si el agua representa la muerte y lo que ya no tiene solución, con la fe en Jesús, ¿verdad? El apóstol, el discípulo trata de caminar sobre eso, algo que él ya no tiene. Jesús está caminando sobre el agua porque ya no está en la esfera de lo humano, de lo natural, sino en la esfera de lo divino. Solamente los seres divinos, incluso en el mundo pagano, que es el mundo helénico al que van a ir los discípulos, creen en cosas sobrenaturales, ¿verdad? De dioses que tienen poder sobre la naturaleza. Por eso esta parte de este texto va a mostrar precisamente esta realidad, caminar sobre la naturaleza, porque es el Jesús que van a anunciar. Tan es así que por eso Pedro va y le dice, y va caminando conforme va viendo la fuerza de la resurrección en Jesús. El detalle es que cuando siente los miedos, especialmente al momento que cae siente la fuerza del viento, las olas del mar, ya no ve a Jesús, se ve a sí mismo y es entonces donde empieza a hundirse. Y aquí es interesante porque la duda no está en referencia a si está Dios o no está Dios. La duda, como lo va mostrando un poquito la reflexión del texto, es qué tanto nosotros sentimos la fuerza de las adversidades, que nosotros vemos nuestra propia fragilidad y perdemos la visión en el más allá. Si Jesús es la otra orilla, que es el destino de los hombres en cuanto a la resurrección, ¿verdad? Y que hay un Dios que está por encima de este mundo, nuestras dudas es si realmente existe. Y por eso nos dejamos envolver por los saltos de fe que damos en el mundo. Sin embargo, aquí es interesante porque aunque el discípulo ya no puede hacer nada, es Jesús el que lo saca de ese miedo. Y lo saca de ese miedo mostrándole, ¿verdad? Especialmente el apóstol grita y dice, Señor, sálvame, ¿verdad? Es un grito como lo que hacen los salmistas invocando a Dios en los momentos de más adversidad, de más dificultad. Y Jesús, por lo tanto, que lo sostiene, le tiende la mano y lo alza, le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí es una parte que nos muestra que la duda y la fe van especialmente, la fe vacuna la duda y la duda está en nuestra propia fragilidad. En las comunidades cristianas y en todo ese momento nosotros podemos ver que ante los miedos de la vida, pues podemos tener esa parte de las dudas, pero sin embargo las dudas van a salir cuando nosotros estamos en un momento de pecado, en un momento donde nos hemos apartado de Dios, en un momento donde estamos tristes, donde estamos irascibles, donde estamos apáticos, ¿verdad? Porque sentimos que estamos perdiendo la vida. Y es aquí donde Jesús es donde nos levanta y nos vuelve a sacar a través de su poder divino, a través de su naturaleza divina, nos levanta nuevamente la mano y nos hace ver la dimensión de seres creados por Él, ¿verdad? De seres acercados a Él, que nos acercamos a Él. Por eso es interesante esta parte, porque Jesús nos alza, nos levanta de la adversidad y nos vuelve a incorporar el camino. Más adelante podemos ver que los momentos de prueba realmente se convierten en momentos de bendición.
en momentos de solidaridad y sobre todo en momentos en los cuales nos damos cuenta que Dios siempre nos ha sacado y nos seguirá sacando para salir adelante. Por eso, ¿verdad? Aquí es interesante una parte nada más que nos muestra el texto también. El hombre que se sale de la barca, el hombre que se sale de la comunidad cristiana, el hombre que se sale de la fe de la iglesia, ¿verdad? Por más seguro que sea, no va a aguantar fuera de la barca. Por eso Jesús lo reincorpora nuevamente a la barca y ya en la barca, ¿verdad? Con Jesús, los discípulos, la tormenta se calma y viene la paz y la tranquilidad, ¿verdad? Es así que cuando nosotros nos salimos de la ambición y la dimensión de la iglesia, de la presencia de la iglesia, cuando nos apartamos, es cuando realmente nos creemos muy seguros de nosotros mismos, comúnmente es cuando podemos fracasar un poco más. Podamos dar 2 o 3 pasos milagrosos, pero no podemos hacer un destino. Y eso es lo que nos muestra a través de este texto que hemos escuchado. Jesús es el que puede calmar las tormentas de tu casa, de tu trabajo, de tu familia, de tu comunidad, de la parroquia, de la iglesia. Pero tenemos que tener la mirada en Jesús, en un Jesús que se hace presente en el Evangelio, ¿verdad? Cuando lo leemos, cuando lo escuchamos, cuando lo meditamos, cuando lo hacemos parte de nuestro corazón, es ahí donde la vida se tranquiliza. No podemos vencer los obstáculos solos, solamente podemos vencerlos acompañados. Y eso es lo que nos muestra este texto que hemos escuchado. Nos muestra cómo solamente con Dios ante las pruebas de la vida podremos salir adelante y aumentar nuestra fe, porque hay una otra orilla más allá, que es la fe de nuestra existencia y sobre todo la fe en una vida eterna. Que tengas un bonito domingo, que Dios te bendiga.